noches, sean ustedes bienvenidos al Diario del Leuco. Hay mucho tema de actualidad, por supuesto, que vamos a desarrollar a lo largo del programa, desde el punto de vista político, económico, geopolítico, internacional. Tengo la impresión de que Diego Guelar, que es uno de nuestros invitados, nos va a hablar, ha sido embajador en China, ha sido embajador en los Estados Unidos, tiene un conocimiento profundo de lo que es China, y bueno, vamos a ver qué hay de cierto en el humo que al parecer está vendiendo Sergio Massa respecto de esa Argentina. Está también Eduardo Levi Yeyati, que es un prestigiosísimo economista que trabaja en la Unión Cívica Radical y que se integra a los grupos de Juntos por el Cambio, pero desde la Unión Cívica Radical. Y vamos a hablar de lo de China, pero también vamos a hablar de lo que pasa en la Argentina, de todas las dificultades. Y además Silvina Martínez, conocida como la Dibu, nos trae un trabajo extraordinario que creemos que si hay un cachito de sentido común en el gobierno nacional, Guado de Pedro apenas se proclame candidato, si es candidato debería renunciar a su puesto. No puede ser que aquel que organice y controle las elecciones sea a su vez candidato a presidente. De todo eso vamos a hablar en instantes. Ya está llegando Graciela Ocaña, la diputada, pero déjeme que le cuente de dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Mire, por unanimidad, con sus 4 votos, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 7 años y medio de cárcel para el señor José López, que es solo uno de los valijeros de la corrupción kirchnerista. Este delincuente además fue castigado con una multa del 60% de su enriquecimiento ilícito y con inhabilitación perpetua y absoluta. López es un oscuro ladrón al servicio de Néstor y de Cristina, es lo que fue. Se hizo famoso con un video que parecía una película policial clase B. ¿Se acuerda? Una berretada de un malandra que no supo hacer el bien y tampoco supo hacer el mal. Ahí lo estamos viendo, debe ser uno de los videos más con mayor nivel de rating y de publicaciones en la televisión argentina. Ahí se lo vio tratando de esconder los bolsos cargados de casi 9 millones de dólares, bolsos con dólares sucios, por supuesto, y un arma larga. Mire, para mayor repugnancia, todo ocurrió de madrugada en un falso monasterio donde vivían unas falsas monjas que recibían los abrazos de Julio De Vido, el gerente general de coimas y retornos del cártel de los Pingüinos Millonarios. El 16 de septiembre del 2018, José López confesó que en junio del 2016 lo llamó por teléfono Fabián Gutiérrez, el secretario personal de Cristina, y le pidió, abro comillas, que cambiara de lugar el dinero. Y completó José López: sin ninguna duda, la orden venía de Cristina. Lo dijo José López, ¿eh? Aclaración, hacemos una aclaración. Fabián Gutiérrez se hizo misteriosamente millonario y murió asesinado. Tal vez por eso Cristina protagonizó otra actuación histórica en una entrevista reconociendo que a José López lo odió como pocas cosas odió en su vida. No se pierde el teleteatro. Fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puede dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. Bueno, Cristina se alteró tanto, o fingió alterarse tanto, que tuvo que recurrir a un vasito de agua para calmar tanto fuego. A Lópezito, como le decían, la justicia le decomisó 8.9 millones de dólares, 153.610 euros, algunos yuanes y dinero de Qatar. Un visionario el hombre con los yuanes y con el dinero de Qatar. Y además relojes de oro de alta gama de la marca que Cristina ostenta en su muñeca y por supuesto una mansión en el Tigre. La buena noticia es que esa montaña de dinero sucio se transformó en algo digno porque fue donada a los hospitales de niños Ricardo Gutiérrez y Garrahan. El dinero de la corrupción que le robaron al pueblo volvió al pueblo. Lo cierto es que José López pertenece a la lista de los condenados, la que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, la jefa de la banda. Sus integrantes más notorios, por supuesto, son Amado Vudú, Julio De Vido,
Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Milagro Sala y Sergio Uribarri, entre otros kirchneristas de pura cepa. Ahí los estamos viendo a los condenados. Mire, no hay que olvidar que según nuestra maltratada Constitución Nacional, los delitos graves de corrupción atentan contra la democracia y por lo tanto son imprescriptibles. Aquellas imágenes que veíamos de López desesperado en la puerta del presunto convento de Nuestra Señora del Rosario de Fátima son un emblema de lo que fue el robo del siglo. Solo esas imágenes compiten con el hijo de Lázaro, contando fortunas colosales en la Rosadita, fumando habanos y tomando whisky con otros cómplices de la cleptocracia más grave de la historia democrática. López, en la causa de los cuadernos de las coimas K, como arrepentido, también confirmó las coimas y que todo se hacía, por supuesto, con las órdenes de Cristina y de don Julio Devido. Mire, ahora le voy a mostrar una participación en 678 de estos muchachos, de Devido y de José López. Pero déjeme que le pregunte a Diego Guelar, ¿de qué manera cree que José López y todo este sistema de corrupción influye en el electorado? Diego, usted es un conocedor de lo que ha sido el peronismo, de lo que es el peronismo. ¿Impacta o no en el electorado estas denuncias, más que denuncias, esta condena de Cristina y todas estas imágenes que nos hemos cansado de ver? Buenas noches, Diego. Buenas noches. Yo creo que impacta a la luz de la situación global del país. Muchas veces hay estudios internacionales que en los momentos de alza, de euforia, de bienestar general, pueden pasar un poco bajo la mesa. Pero en estos casos la indignación no puede no manifestarse porque es pornográfico. No hay duda que hacer todo esto y terminar con un país en las condiciones en las que estamos no pueden menos que costarle, a mi juicio, el tercer lugar en la elección general. El tercer lugar, ¿usted sostiene que va a llegar tercero? Yo no tengo la menor duda. El Frente de Todos, o el Frente como se llame, porque algunos dicen que va a haber algunas modificaciones en eso. ¿Usted cree que entonces el kirchnerismo entra en el ocaso? No va a desaparecer, por supuesto, pero sí empieza a decrecer fuertemente y puede convertirse en una fuerza minoritaria o más testimonial. Bueno, no puede ser de otra forma. Miremos la situación del país, lo que vivimos los argentinos todos los días. Alcanza con entrar al supermercado, ¿no? La experiencia diaria es apabullante. Hoy no hay forma de poder tapar o disfrazar un fracaso semejante. Hablando de supermercados, les decía yo que Eduardo Levi Yeyati es un economista de fuste, de gran trayectoria, que representa el radicalismo Juntos por el Cambio en las reuniones que hacen para plantear un programa económico. Primero lo saludo, Eduardo, buenas noches, gracias por venir. Y la pregunta es, el tema inflacionario, ¿qué destino tiene? Y es parecida a la pregunta que le hice a Diego Guelar. ¿En qué medida impacta? ¿Usted cree que esa es la principal arma que va deteriorando electoralmente al oficialismo? Creo que hay más de una, pero creo que la inflación y la precarización laboral y la caída del salario real en particular afectan mucho la imagen que tiene el gobierno, cualquier gobierno. Claro. Y lo importante, por ahí lo novedoso es que la inflación era tolerada como una especie de temperatura de crecimiento en los 2000, cosa que era anómalo, no es cierto, pero de alguna forma era compensada por el hecho de que estábamos creciendo. En los últimos años tuvimos inflación con recesión, precarización, caída del salario real, y entonces la población hoy demanda bajar la inflación. Es un cambio cultural que espero ayude al próximo gobierno a bajarla definitivamente. Bueno, interesantísimo esa mirada y ese enfoque de Levi Yeyati. Le pregunto a Graciela Ocaña, la saludo, buenas noches, Graciela. Buenas bueno, noches. Usted se ha cansado, es una luchadora incansable del tema de luchar por la transparencia, en contra de la corrupción y en contra de las injusticias. ¿Eso usted lo siente en las recorridas que está haciendo como demanda de la sociedad o es más una demanda de la superestructura, de la dirigencia o de lo que se llama el círculo rojo? No, yo creo que, como aquí se dijo, hoy la gente la está pasando mal y por un lado la inflación que come a todo aquel que tenga un ingreso fijo, como son los jubilados, los pensionados, los que cobran planes. En definitiva, está afectando mucho esa situación, genera mucha angustia
en el conurbano mucho la situación de inseguridad y como contrapartida, Alfredo, es la muestra de esto. La condena a López es una muestra clara que el dinero que hoy falta en muchas mesas, en muchos hospitales, en muchas escuelas de la Argentina, se la robaron ellos. Y eso creo que también indigna mucho, porque como usted dijo, a veces cuando hay momentos de fuerte crecimiento económico, que las cosas están bien, parece como que la corrupción no importa. Claro. Pero creo que hoy, más profundamente, la gente está muy indignada y muy dolida por lo que está pasando en la Argentina. Ahora, hay algo que da esperanza, que la verdad no lo conocí en profundidad, lo pude conocer en estos días y por eso lo acabo de decir en mi columna, que esos 9 millones de dólares más los euros finalmente fueron dados al Hospital Garrahan y al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Eso es un paso realmente importante, Graciela. Me parece que es, bueno, esa demanda que la gente decía, que le saquen el dinero, que se lo den a los hospitales, que se lo den a las escuelas. Bueno, en este caso, con todas las dificultades y las debilidades que tiene la justicia, en este caso me parece que se cumplió con ese requisito, ¿no? Sí, así es, Alfredo, pero nosotros no podemos esperar. ¿Cuándo fueron estos hechos? Fueron del 2016. 2016. ¿Cuántos años han pasado? Hay muchos bienes de López que tienen que pasar al Estado. Entonces, nosotros necesitamos que el Congreso definitivamente sancione una ley que permita que más allá de las causas y el resultado de las causas penales, cuando un funcionario público o aquellos afectados por delitos que tengan que ver con narcotráfico, por lavado de dinero, ese dinero pueda recuperarse rápidamente para el Estado. El Estado siempre puede y va a poder reponer si se hubiera conformado algún tipo de situación. Por supuesto con la participación de jueces estamos hablando, pero que sea una demanda civil sin esperar estos procesos penales. Lamentablemente que en hechos de corrupción son larguísimos y a veces uno siente que por eso en la Argentina reina la impunidad. Por eso es muy importante también la sentencia de la Corte, porque creo que pone claramente en un plano de igualdad esto que todos los argentinos pretendemos, que la ley se aplique para todos. Por eso es importante también, y volvemos a reiterar, esta ley que está pendiente. El presidente Macri en su momento sacó un decreto de necesidad y urgencia, pero obviamente no tiene la fuerza de una ley del Congreso. Ahora seguimos conversando. Yo le venía contando que tanto Julio De Vido como José López estuvieron allí, una actuación lamentable en ese programa que Jorge Lanata llama 6-7 Chorro. ¿Se acuerda? Se reían todos y aplaudían porque el ministro De Vido decía: yo no entiendo bien lo que era la caja. Fíjese. Plata que se la lleva De Vido, o el gobierno, o la caja. No, esa plata queda en la gente. ¿Caja qué es? Nunca lo pude interpretar. Para mí la caja es Juan Carlos Pessoa, que es el secretario de Hacienda, a que tenemos que peregrinar con José a pedirle que nos libere una moneda. Siempre terminamos con el negro Pessoa. No sé de qué se ríen, ¿no? Había un tema de Mario Benedetti, ¿no? ¿De qué se ríe, señor ministro? Mire, la realidad y la justicia probaron que ellos eran dueños de la caja, que dice que no sabía qué era. Ambos fueron condenados por eso y ya no se ríen más. José López estuvo preso durante 5 años y medio y como cumplió los 2/3 de la pena, ahora está en libertad condicional. Lo han visto por Río Gallegos haciendo caminata, footing, y dicen que reza todos los días para que no avancen las otras causas que lo podrían hacer volver a la cárcel. Es un poco patético José López y ahí lo estamos viendo. Pero la verdad, José López no fue el más corrupto de todos. Sus jefes fueron mucho más corruptos que él. Tanto Julio De Vido como Cristina y Néstor robaron fortunas incalculables que convierten a esos 9 millones de dólares en un vuelto. Pero a José López lo agarraron con las manos en la masa y en la lata. Infraganti se llama. Las imágenes de aquella madrugada ya entraron en la antología de los delitos más bizarros y tragicómicos. López llega con su camioneta Mariva, toca el timbre del monasterio de General Rodríguez varias veces y como nadie lo atiende, tira un par de bolsos por encima del muro. Pero enseguida
aparece un personaje inolvidable, la presunta monja Celia Inés Aparicio. En ese momento ella tenía 78 años. Le abre la puerta y ayuda a López a entrar los bolsos negros deportivos. Ella después dijo que creía que eran donaciones de alimentos. Pero eran las 3:53 de la mañana y esta religiosa trucha ni se inmutó ante la carabina automática Sig Sauer con cargador de 22 proyectiles y con el permiso de portación vencido. Salvo que en su fe inconmensurable, la cuasi monja haya creído que el arma también era una donación para sortearla, no sé, en alguna feria de platos, para recaudar fondos. Ese convento lleno de evento guarda mucho más secretos y conspiraciones. El rol de Julio De Vido y el intento de derrocar a Jorge Bergoglio desde ahí, comprando curas y congregaciones. Pero ese es otro capítulo de esta novela negra, y era cuando Bergoglio no era el socio que es ahora del gobierno, era el enemigo íntimo de Néstor. En ese lugar había una bóveda, un sótano excelente para ocultar fortunas que no llovieron del cielo precisamente. Fue tan celestial todo que dos vecinos llamados casualmente Jesús y María llamaron a la policía y el milagro se hizo. En 7 minutos llegó el patrullero que desbarató toda la operación. Un personaje de Tinelli que imitaba a José López lo decía con un humor negro tremendo. Justo a mí me tocaron los pocos policías bonaerenses honestos. Al parecer José López los quiso coimear y en eso también fracasó. José fue el cajero del cajero, el lugarteniente de Julio De Vido, el que llevaba las valijas repletas de dinero sucio de acá para allá. Hasta Pablo Echarri, aunque usted no lo crea, expresó su bronca de aquel momento. Pablo Echarri, ¿eh? A mí me duele profundamente, me siento triste, me siento avergonzado, me siento desilusionado por mí, por lo que yo he puesto, pero también por la cantidad de funcionarios a los que conozco que son absolutamente honestos y que están, y que me parece que han puesto también ese capital que han tenido y que no han hecho ningún tipo de ilícito y que hoy por hoy están de alguna forma tocados, salpicados, embarrados, como me siento yo, de alguna manera embarrado. Me parece que es un hecho bisagra, un golpe fortísimo para el kirchnerismo. Bueno, la verdad, Lópezito robó para la corona de la dinastía Kirchner, ¿no? Quedará en la memoria colectiva de los argentinos como un repugnante ladrón de ladrones. Da vergüenza ajena lo que hizo y lo que hizo su espacio político, porque son el ícono de la corrupción, la máxima expresión de la vergüenza nacional. Se llenaron la boca hablando de los pobres y se llenaron los bolsillos con el dinero de los pobres. Vinieron a redistribuir la riqueza y la distribuyeron entre ellos. Y eso los pinta de cuerpo entero. Le doy mi palabra y le dejo también la palabra de un grande como el Mahatma Gandhi. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos